vamos a empezar esta segunda mesa. Esto era para despertarse un poco, ¿no? Después del descanso. Entendemos que hay personas que deben estar haciendo el café aún. Esperemos que se vayan incorporando lo más rápido posible. Pero tendríamos que ir dando pie a esta primera mesa redonda titulada Reflexiones en torno al uso de sustancias y adicciones en el espacio doméstico. Y para hacer esta mesa pensamos nos planteábamos tres ponencias para abordar diferentes temas que se pueden dar en el concepto hogar, como bien nos definía Patricia en esta estupenda ponencia que nos ha dado para enmarcar un poco la jornada. Y tenemos aquí a tres profesionales con cada una con su mochila de experiencias y de vivencias. Y si os parece bien, os voy a presentar a las tres de golpe, por orden de intervención, y a partir de aquí, pues, vamos a ir interviniendo y al final tendremos, pues, un espacio de preguntas para todas. ¿Sí? No haremos preguntas después de cada ponencia, sino que reservaremos el espacio de preguntas al final para las tres. Pues venga, os presento inicialmente a Gisela Hansen Rodríguez, que será la primera ponente. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especializada en adicciones, salud mental y perspectiva de género. Es profesora e investigadora del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Universidad de Barcelona. Tiene amplia experiencia en tratamiento de adicciones y de inclusión social, así como en el estudio de las barreras de género en el acceso y la permanencia en los programas de adicciones, y participa en diferentes foros internacionales y tiene una actividad de incidencia política tanto en las Naciones Unidas, con el CND de Viena, con el Foro Europeo de la Sociedad Civil y Foro de Derechos Humanos en Ginebra, y es colaboradora en O'Neill Institute of Global Health Law of Georgetown University como docente en género y drogas. Esto es nivelaco, ¿eh? Muy bien. Vamos a la segunda ponente, es Marta Escolano Vega. Ella es trabajadora social de formación, con trayectoria en acompañamiento a personas en situación de calle y consumo de drogas desde una perspectiva de reducción de daños y riesgos, y actualmente trabaja como investigadora social en la asociación Progestión, centrando su trabajo en los contextos sociales y políticos que atraviesan el uso de sustancias y las prácticas de cuidado. Bienvenida, Marta, también. Y finalmente tenemos a María Buera Prius, ¿no? Graduada en Educación Social por la Universitat Oberta de Cataluña y especializada a través del Máster en Drogodependencias de la Universidad de Barcelona, que fue mi alumna, pero no lo diré aquí. Ha trabajado como educadora social en los ámbitos de infancia y familias en situación de vulnerabilidad, prevención del abuso y maltrato infantil, violencia de género, género interseccional en contextos de consumo de sustancias, reducción de daños y sinhogarismo, y actualmente combina la intervención directa en contexto de justicia juvenil con la investigación y el asesoramiento a equipos profesionales sobre maternidad, perspectiva de género, derechos de infancia y consumo de sustancias. Es algo, pienso, ¿no? que merece la pena destacar, que muchas veces cada cual, ¿no? Cada una de nosotras somos trabajadores, somos trabajadoras, y siempre necesitamos que alguien escriba y se ponga a investigar y esto genere conocimiento. Porque si simplemente hay gente que trabaja, pero después esto no lo compartimos, pues difícilmente nos podemos aprovechar. Y aquí tenemos tres ejemplos perfectos para, ¿no? Destacar que más allá de la práctica diaria, que ya ciertamente con eso ya vale la pena, pero han hecho este sobreesfuerzo de ir un poco más allá y de plasmarlo en estudios o investigaciones. Con lo que, sin más rollo, doy paso a Gisela Hansen para iniciar esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Jess. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a poner el cronómetro por aquello de las restricciones de tiempo. En primer lugar, me gustaría agradecer enormemente a la Fundación Salud y Comunidad por la invitación al proyecto Malva y a las instituciones organizadoras
Bueno, siempre es un placer poder estar aquí, compartir, aprender entre todas y bueno, esto es una maravilla. También agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí, ¿no? Porque eso también es balsámico, el ver profesionales que buscan compartir respuestas, conocimientos, actualización, y eso siempre es una maravilla. Creo que las agendas a veces no nos permiten, ¿no?, estos espacios de reflexión, y todos sabemos que es un esfuerzo estar aquí, así que bueno, pues gracias por eso también. Parafraseando un poco, ¿no?, con lo que decía Patricia antes del encargo, a veces es un marrón, ¿no?, el poder interseccionar algunos conceptos de manera en un tiempo concreto, que tenemos unos 20 minutos, sin caer en reduccionismos y que se entienda la profundidad y haciéndole justicia, pero tampoco no avasallando. Esto lo digo porque, claro, el título de mi presentación, que es Salud Mental, Familia, Drogas, ¿no?, casi nada esta intersección. Entonces voy a intentar un poco, buenamente, contextualizar esta cuestión de la salud mental, de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, qué cosas tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta, qué implicaciones tiene el hecho de mirar la salud mental desde una posición situada muy concreta, cómo la familia entra en toda esta narrativa de la salud mental, ¿no?, cómo entra o no entra. ¿Y qué pasa con las drogas en este contexto? Así que voy a hacer este intento y vamos a ver qué sale. Algunas cuestiones que me gustaría desarrollar más o que quizás ameritarían más profundidad, me quedo bien tranquila porque están mis maravillosas compañeras que van a hablar después de temas de psicofármacos, mujeres, espacios domésticos y también maternidades, por lo tanto iremos complementándonos. Así como para empezar hablar de la salud mental, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, ya es bien sabido que hablamos de una cuestión de bienestar integral, ¿no?, que la salud no solo la concebimos como una ausencia de enfermedad o de sufrimiento, sino que tiene que tener algo más. Hablamos de bienestar subjetivo, calidad de vida. Es muy importante también al hecho de, como se comentaba, ¿no?, también en la presentación inaugural, ¿no?, que a veces es como, ostras, tenemos que seguir enmarcando el concepto de género, ¿no?, después de tantos años, y yo insistiría en que tenemos que seguir enmarcando otra vez el concepto de salud mental, después de tantos años, ¿no? Parece que ya habíamos entendido esto de los enfoques biopsicosociales comunitarios, que siempre nos falta esta bolita del comunitario, ¿no?, cuando hablamos de los enfoques integrales, pero creo que estamos en un momento actual en los cuales hay unos discursos muy reduccionistas en tanto a la salud mental, mucha ideología detrás, ¿no?, del reducir la salud mental, y es importante, pues eso, el que no podemos conceptualizar bien la salud mental e intervenir si no problematizamos las condiciones materiales de vida de las personas, es decir, los determinantes sociales de la salud son completamente imprescindibles. A nivel de políticas, si me permitís el paréntesis, por mi área de trabajo, a nivel de políticas internacionales, cuando hablamos de estrategias en torno a la salud mental, pues solo mencionar, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud desde el 2013 tiene una estrategia global de salud mental que insta a los Estados miembros a desplegar unas estrategias muy concretas en políticas estatales y locales. Pues solo mencionar, ¿no?, que esta gran estrategia ambiciosa y muy justa a nivel de justicia social, que se inició en 2013, debería haberse finalizado en 2023 con unos objetivos muy concretos conseguidos y, oh sorpresa, no spoiler, como suele pasar en los grandes organismos internacionales, pues no se llegó ni al 35% de la consecución de los objetivos, por lo cual se ha alargado hasta el 2030. Y muy posiblemente, no quiero yo ser pesimista, pero nos encontremos en las cumbres de derechos humanos y de la OMS en el 2027 diciendo que necesitamos 10 años más, ¿no?, para decir lo que dijimos que íbamos a hacer hace 25. Esto es un poco lo que sucede, es decir, hay unos planes a nivel global. Sí que es verdad que cuando leemos estos planes a nivel internacional, que luego caen en paraguas a nivel las estrategias estatales, como por ejemplo la estrategia del Plan de Acción de Salud Mental del Ministerio de Salud a nivel español, pues despliega, o sea, aterriza estas estrategias más globales a cosas más concretas. Y ya se introduce, estoy hablando del Plan de Salud Mental 2025-2027, en el que se empieza a hablar un poco más de salud mental materna, perinatal, no se habla de salud mental y género, sino que solo se pone en salud mental materna y perinatal, y también se habla de las infancias. Pero sí que es verdad que cuando vamos al despliegue, no se problematiza un poco el tema de las familias, se parte como de esta, se da por sentado que las familias o los hogares son aquellos espacios, pues eso, balsámicos, protectores, etcétera. Entonces, claro, esto tiene una implicación y es problemático en ese sentido. Si nos vamos a estadísticas de salud mental, no me voy a detener en ello porque el tiempo, ya me he comido 5 minutos, esto va.
Pues bueno, sabemos que la salud mental o la afectación de la salud mental pues es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, no solo porque la prevalencia de las problemáticas, de los trastornos, podemos utilizar diferente nomenclatura, es muy prevalente, ¿no? Fijaros, 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de la vida. Esto es lenguaje de salud mental, ¿no? Si hablo de pacientes y tal, me perdonaréis. Un 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. El 50% de los problemas de salud mental en personas adultas empiezan antes de los 14 años. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? De esta prevención inicial, de esta detección temprana, de cómo se aborda, ¿no? Que luego, ¿qué nos pasa con las niñas entre 14 y 18 años y el uso de psicofármacos? ¿Cómo puede ser que se medicalicen los cuerpos de las niñas mucho más que lo de los niños, que en ambos casos no es lo correcto, ¿no? Pero ¿qué está pasando, no? Esta mirada de género que tiene que haber también ahí, en qué respuestas a nivel de salud pública se están dando las necesidades de la población en salud mental. Voy a seguir. De salud-enfermedad al continuo. Me parece como muy importante también el conceptualizar el término de salud mental no como un on-off, ¿no? Como una luz que se enciende y se apaga, es decir, como una categoría binaria de salud o enfermedad, o estoy bien o estoy mal, ¿no? O es subclínico o es clínico, ¿no? Esta cosa que nos gusta hacer mucho desde la nosología clínica. O es subclínico, está bien, o es clínico. Y esto tiene un montón de implicaciones, no. Sino ir más allá y mirar la salud mental desde un continuum, desde un gradiente. ¿Por qué? Porque si no, solo vamos a prestar atención a aquello que está en el polo y entre comillas, problemático. Cuando también problemático, que es lo que concebimos problemático, tiene muchas implicaciones. Y ahora lo voy a retomar un poquito más adelante. Pues eso que sabemos, ¿no? Que 1 de cada 4 personas está o estará afectada a nivel mundial y a nivel estatal en términos de salud mental. La ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño son los trastornos más prevalentes, mucho más prevalentes significativamente diferencias entre hombres y mujeres, es decir, las mujeres, aunque acudimos mucho menos a los servicios de primarios y de salud, ¿no? Para consultar por nosotras, pues tenemos mucha más diagnosis en torno a esto. Tiene que haber una mirada de género, que lo voy a recoger un poquito más adelante, el sesgo de género que hay en los diagnósticos, en las nosologías, ¿no? Aquellas etiquetas del DSM-5, pero sobre todo me gustaría que nos detengamos un poco en el tema del efecto acumulativo, cómo el género es un factor de riesgo para nuestra salud en general, pero nuestra salud mental en particular. Y fijaros, a mí me gusta especialmente este estudio aquí lo veis reflejado, ¿no? Parlen els nens y las nenas, hablan los niños y las niñas, que se empezó a hacer en la ciudad de Barcelona, que es un barómetro del bienestar subjetivo de la infancia. Y a mí me parece que aquí hay un dato que es muy importante y que explica muchas cosas, y sobre todo cómo la subjetividad, ¿no? Lo que decía Patricia, que se construye en desequivalencia. Y es decir, a las niñas, en comparación a los niños, controlando la variable, ¿no? de nivel socioeconómico, barrio, etcétera, las niñas y los niños, los niños y las niñas a partir de los 9-10 años presentan una bajada, ¿no? en su percepción subjetiva del bienestar. Pero hay una diferencia muy significativa de cómo baja ese bienestar subjetivo en las chicas, en las niñas. Y lo que es muy importante es a nivel cualitativo los 2 motivos por los cuales las niñas dicen que su salud mental y su percepción de salud mental es peor. Y estos 2 motivos son la insatisfacción corporal, mi cuerpo no está bien, mi cuerpo es correcto, debería ser modificado, y la segunda, que es muy fuerte, que es la conciencia de posibilidad de vivir violencia, de experimentar violencia por el hecho de ser chicas. Esto es innegable, como el género está operando, ¿no? En que desde muy pequeñas tengamos que desplegar una serie de estrategias de autopreservación, supervivencia, que hemos incorporado como normal, pero que no es en absoluto neutro en nuestro ejercicio de estar vivas en el día a día. Esto nos obliga a generar una serie de estrategias de supervivencia que hace que tengamos, ¿no? Pues el sistema nervioso central activado constantemente, y esto, ¿cómo no?, va a tener consecuencias acumulativas, insisto, a lo largo de nuestra vida. Y aquí van a tener mucho lugar, ¿no?, la respuesta de cómo los psicofármacos vienen a aplacar estas alarmas que tenemos desde las entrañas que nos están diciendo algo no funciona. Pero estas alarmas son poco convenientes para el sistema, entonces las aplacamos con psicofármacos. Voy a seguir porque ya voy por la mitad y no me quedan muchas diapositivas. Pero sí como, por ejemplo,
bueno, pues esto, ¿no? Sería muy interesante el poder, pues eso, cómo desde la psicología clínica se ha teorizado muchísimo sobre el tema de la victimología, el trauma, la alerta, el estrés, sin tener en cuenta esta variable de género que hace, que alimenta, ¿no? Que está en la base de por qué las mujeres al final acabamos desarrollando más problemas de estrés, ansiedad, y aún así, a spoiler, seguimos funcionando, seguimos sosteniendo, por los cuales, ¿no? En estos diagnósticos del DSM-5, la variable de funcionalidad, ¿no? Que es una esfera importantísima para diagnosticar, no la cumplimos, en tanto que no somos merecedores de atención y acompañamiento, pero cuando sí se nos detecta es un arma arrojadiza el diagnóstico hacia nosotras y es un atenuante en hombres, luego lo veremos un poquito en qué situaciones. Más cosas. Bueno, pues es evidente que en el DSM-5 tenemos unos sesgos de géneros muy fuertes, como es, por ejemplo, el infradiagnóstico de las niñas, ¿no? De los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? El TEA. ¿Por qué las niñas están menos diagnosticadas que los niños? Por una cuestión del enmascaramiento, el masking. ¿Por qué? Por socialización de género, ¿no? Es más calladita, interviene menos, no interrumpe tanto, en tanto que es buena niña, se ajusta a la norma. Eso no significa que no vaya a recibir violencias, ¿no? Pero es menos diagnosticada y, por tanto, sus derechos de acceso a la salud pues están siendo vulnerados. Más cosas. Sí que me gustaría también alertar en el tema del enfoque reduccionista, ¿no? Cuando yo he iniciado esto de la salud mental como una cosa más compleja, no podemos hablar de salud mental sin tener en cuenta las condiciones materiales de vida de las personas, en tanto que mucha alerta con los discursos biologicistas, reduccionistas, las rutinas vitaminas, ¿no? Haz aquello que te suba la dopamina, no hagas aquello que te baje el cortisol, ponte a bailar mientras todo arde. Es decir, son conceptos neoliberales que culpan a las personas si es que igual es que no estás bien, es que no te lo estás curando lo suficiente, ¿no? Entonces, despolitiza absolutamente lo que es la intervención en la salud mental y creo que tenemos que estar muy, muy alertas en este sentido. Y luego también el otro polo absoluto, ¿no? De espiritualizar las condiciones adversas de vida de las personas, ¿no? Como, bueno, ya veo aquí como reacciones, luego podemos espiritualizar, vestir como de lecciones universales de Mercurio retrógrado y estas cosas y de nuevo despolitizar absolutamente las intervenciones y no tener el contexto estructural que nos sofoca, que nos ahoga y que nos enferma como niñas y como mujeres. Se patologizan también las reacciones a las violencias, es decir, quienes intervenís y quienes intervenimos en violencias sabemos que las reacciones pueden ser o callar, o no escuchar, o disociarse, pero ¿qué pasa con todas aquellas reacciones que son no esperadas o que no se ajustan al rol de género, ¿no? Aquellas chicas molestas, aquellas mujeres molestas en tratamiento, ¿no? O incluso mujeres molestas que se quejan mucho en atención primaria, que le pasan cosas. Pues entonces se patologiza mucho, no sé si me estoy explicando bien, pero creo que es un concepto importante, todas aquellas reacciones de supervivencia, ¿sí? Entonces, claro, mucho cuidado tenemos que tener también en que nuestra intervención, nuestros acompañamientos terapéuticos no vayan dirigidos realmente a aplacar simplemente los síntomas y de nuevo a generar mujeres funcionales, ¿no? Para el sistema y no ir a la raíz de lo que está pasando. No digo que esto sea sencillo, pero que toda terapia que no se replantea cosas perpetúa, ¿no? Es decir, TLP versus traumas complejos. ¿Cuánta más evidencia necesitamos para saber que entre el 50 y 75% de personas con problemas de salud mental, tanto sean graves, ¿no? o en una esfera menos grave, correlacionan con trauma complejo? Y tenemos más que evidencia de sobra que el trauma complejo da sintomatología igual a lo que le hemos llamado el TLP. Y que de hecho el TLP puede surgir cuando el trauma complejo es mal acompañado y se revictimiza a la persona. Entonces, bueno, nosologías diagnósticas bien, pero tienen que ir actualizadas y con mirada crítica y perspectiva de género, porque no la está teniendo. Si el TLP se ha utilizado para algo es como arma arrojadiza, insisto, hacia las mujeres y para arrebatarles completamente su autonomía, su valía y sobre todo la credibilidad. Bueno, pues insisto en esto de las terapias sin perspectiva críticas, el auge de las pseudoterapias. No estoy hablando aquí de cuestionar la espiritualidad o la esfera de espiritualidad de las mujeres, pero sí que creo que el auge de las pseudoterapias es una cuestión de género. Creo que Marta, mi compañera, lo va a recoger mucho mejor, de cómo somos las mujeres las principales consumidoras, ¿no? De estas cuestiones que se visten de cientificismo superficial y que recurren a nombres como adornos retóricos, ¿no? Como esas cosas ancestrales, las energías femeninas, las lecciones que nos da
la vida y que tenemos que superar, e incluso terapias dirigidas, ¿no?, vestidas de costas sistémicas, en el cual se nos pide que perdonemos a nuestros agresores o a nuestros abusadores y que si no lo hacemos es porque estamos instaladas en el ego, ¿no? Mucho ojo, porque al final lo que está diciendo es: chica, cállate y perdona a quien te ha agredido. O sea, un poco de cuidado con estas cosas. Me voy al hogar, a la familia. Fijaros, ya he hecho sin querer el salto, me quedan 4 minutos. Este análisis lo que pretende un poco es contrarrestar esa imagen del hogar como lugar seguro y dado por sentado y empezar a desenredar esos pilares de la relación espacial, de la violencia de género, no solo machista, ¿no?, y la vivienda, la violencia hacia las mujeres y hacia las criaturas. El hogar también puede dañar. Hay una violencia invisible, naturalizada, pero yo creo que nos sigue costando mucho el problematizar, el explorar las relaciones familiares y el hogar desde una apertura crítica, no dar por sentado de que es solo un factor protector. El hogar y las relaciones familiares pueden ser un factor de riesgo, pueden ser la variable que inicia y que mantiene la sintomatología, ¿no?, aquello que se ha venido a buscar la respuesta. Pero esto significa que tenemos que cuestionar una institución sacrosanta como la familia. Y esto nos hace tambalear un montón de cosas. Pero ¿cómo podemos hacer un análisis realmente completo e integral sin al menos ponernos en interrogantes de qué tal esta familia, qué tal estas relaciones, qué lugar juegan las violencias que se producen dentro del seno familiar en esto que está sucediendo? Y una cosa que me parece muy importante es nuestras intervenciones familiares y los programas de prevención y de atención, y cuando se habla de las familias siempre se da por sentado, pues eso, el volver a la familia, que toda la recuperación tiene que ver con el volver a la familia, el reintegrarse a la familia. ¿Qué pasa cuando la recuperación tiene que ver con el romper con la familia? ¿Sabemos acompañarlo? ¿Tenemos en cuenta nuestra evaluación, nuestro tratamiento, nuestro acompañamiento, que se nos mueve dentro de nosotros a nivel profesional también, cuando el rompimiento de la familia es aquello balsámico, aquello que va a contribuir a la recuperación real? Bueno, la alta prevalencia de trauma complejo en la salud mental y la relación con el hogar. Traumas, silencios y consumos. Tenemos que empezar también a poder interpretar los silencios, a saber leer en lo que no se dice, porque si hay algo que tienen las dinámicas hostiles y la violencia dentro del seno familiar, sobre todo el tema de bueno, es que tiene cifras pandémicas, ¿no?, la violencia sexual contra la infancia, que se perpetúa en los hogares por parte de los hombres, sobre todo familiares. Es el silencio sostiene un montón de cosas. Tenemos que meternos más en esto. Los pactos familiares tácitos, el no traicionar a la familia, ¿no? Este enfoque sensible al trauma, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque con un enfoque sensible al trauma también sabemos que no podemos entrar como elefante en cacharrería a cuestionar las relaciones familiares, ¿no? Desde el enfoque sensible al trauma también tenemos aquello de las relaciones menos buenas. Las relaciones buenas, las menos buenas, pero tenemos que tener muy claro y problematizar muy bien la violencia, porque una relación menos buena no tiene que ver con la violencia, o sea, bueno, varias cosas, ¿no? Es esto que me queda poco tiempo, estoy poniendo nerviosa porque no quiero correr, pero acabo corriendo. ¿Qué nos pasa cuando los victimarios son los referentes de los programas? Y esto nos pasa mucho en drogas, ¿no? Con las mujeres que el marido, el padre, el primo, el hermano, y luego salen, ¿no?, que han habido abusos por parte. O sea, que son los perpetradores de violencia, pero están ahí como referentes del programa. ¿Estamos preparados y preparadas para intervenir en ese? No, he escuchado uno rotundo, vale, luego... No, pero son todo como temas de, oye, ¿y hasta qué punto realmente el pedir referentes obligatorios familiares en un programa no está perpetuando de que esa señora se tenga que seguir relacionando con su hermano abusador, por ejemplo? ¿No? La rigidez de los programas, las normativas, el hecho que no puedes ingresar en algunos tratamientos si no tienes familiares referentes, esto deja completamente desprotegida a las mujeres, ¿no? O agregamos otra barrera más, porque sabemos que llegan con cero soporte o que el soporte que llega a veces es muy viciado. De nuevo, problematizar un poco la familia desde ese punto de sorprendernos un poquito, al menos hacernos interrogantes. Cuidado con las intervenciones sin cuestionamiento orientadas siempre a sostener la familia. Pero luego tenemos el otro lado, que luego María se va a detener mucho más en explicar, ¿no? Es decir, cómo se nos pasa por alto el cuestionar las estructuras familiares, las dinámicas, el problematizar la violencia, pero en cambio cuando hay cuestiones de pobreza, ¿no?, de migración, se mira con lupa.
Se mira con lupa, se investiga mucho, se pregunta. Y yo os ponía este anuncio que, de hecho, se presentó en el Consejo de Europa como una buena práctica. Decían que tenía perspectiva de derechos de infancia, en el cual es un anuncio que lo podéis encontrar en Internet que se llama Monsters. Y convierte a los padres y a las madres, los disfraza de zombies, como de payasos asesinos, da mucho miedo. Y dice, así es como te ven tus hijos y tus hijas cuando bebes. Pide ayuda. ¿Quién demonios va a pedir ayuda? ¿No? En este sentido. Lo digo porque fue presentado como una buena práctica, como para decir de, ostras, lo que nos falta. Sé que estoy sobre la hora y acabo. Dejo aquí algunos recursos de cómo hay algunos países y algunos lugares que están haciendo esfuerzos para decir vamos a dejar de hacer retiradas directas o castigos a las familias, sino lo que necesitan las familias son unos acompañamientos integrales, con una buena evaluación del riesgo, evidentemente, pero dejar de contraponer, ¿no? Ese interior superior de la infancia con la perspectiva de género es vamos a trabajar para integrar todo esto y no para generar, ¿no?, narrativas que se encontradas. Me voy al final. Y sí que me gustaría también reparar un poco en cómo estas entidades, estos diagnósticos clínicos, estas entidades nosológicas como los trastornos de personalidad y tal, es un poco como el consumo, ¿no? Es decir, en las mujeres para nosotras es un agravante, te expones para que bebes si no quieres que te pasan cosas, pero en el caso de los hombres es un atenuante, ¿no? No sabía lo que hacía, es que había bebido. En el caso de los diagnósticos clínicos en la salud mental creo que nos está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? A las mujeres se nos despoja de autoridad, de credibilidad, etcétera, en tanto que tenemos un diagnóstico clínico, pero hay unos diagnósticos clínicos que se están utilizando para disculpar conductas completamente machistas, de dejadas de las relaciones, como es el trastorno narcisista, ¿no? Es que es un narcisista. Claro, qué conveniente es introducir esta palabra para no decir que es un maltratador, ¿no? O que hay una relación de maltrato. O sea, mucho cuidado también con estos como pseudosinónimos. Y el otro es el TEA, que se está utilizando mucho el TEA, el trastorno del espectro autista, porque el señor o la pareja tiene una falta total de empatía, es decir, de nuevo estamos utilizando estas entidades diagnósticas, ¿no?, para despolitizar absolutamente de lo que está sucediendo a nivel estructural, ¿no? Yo no tengo cero empatía contigo porque tú estás aquí o estoy aquí, pero no, lo estamos convirtiendo en una zoología diagnóstica como es TEA, por eso no puede tener empatía, en tanto que no se puede cambiar, ¿no? Y se disculpa. Lo digo porque yo me lo estoy encontrando bastante y creo que es importante recogerlo. Entonces, cuando hablamos de familia, consumos y salud mental, determinantes sociales de la salud mental, no podemos caer en reduccionismos ni biológicos ni tarotistas, insisto. Repensar la estructura familiar como factor de riesgo y de protección. Ambos, exploremos, hagámonos preguntas, no darla por sentado. Abordajes familiares 360, ¿qué significa? No solo abordajes familiares autocéntricos. Miremos a los niños, a las niñas, a los jóvenes que están por ahí también en las familias, qué está pasando, porque merecen abordajes muy concretos también. Ver los consumos como partes de supervivencias. Y aquí luego vamos a pasar a psicofármacos, analgésicos, opioides también. ¿Qué funcionalidad tiene el consumo? Porque es muy perversa también la intervención solo dedicada a que tú no consumas, pero te quedas completamente, perdón la expresión, a pelo con tu dolor y con necesitar navegar tu situación, ¿no? Esto tiene que ver con la ética y la competencia profesional y, por qué no también decirlo, con la costo-efectividad de los tratamientos y de las intervenciones, pero sobre todo tiene que ver con una cuestión de justicia social y de derechos, ¿vale? Yo ya voy a acabar y muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Nos has dejado muchas perlas. Vamos cambiando y damos paso a Marta Escolano. Y si acaso al final dejamos un espacio para hablar de lo que nos ha expuesto Gisela. Marta, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marta. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras, así que lo primero, agradecer la invitación y el trabajo realizado por juntarnos aquí a todas, que no habrá sido fácil, seguro. Bueno, yo vengo a reflexionar con vosotras sobre el concepto de hogar como espacio de transformaciones en la forma de cuidarnos y también en el consumo de sustancias, especialmente en el de medicamentos hipnosedantes. Esta reflexión la voy a hacer en el marco de una investigación que tuve el placer de hacer el año pasado
donde pude contar con 51 mujeres entre grupos focales y entrevistas que aportaron su experiencia. Para ampliar información más de lo que el tiempo nos va a permitir hoy, podéis ver el informe completo en el QR porque vamos a tener que ir muy rápido. Bueno, como se ha mencionado aquí ya, los psicofármacos son las únicas sustancias que consumimos las mujeres muy por encima de los hombres. Y esto ha habido numerosas autoras y hay mucha producción teórica alrededor de por qué sucede, ¿no? Y la investigación descansaba sobre la evidencia de que esto sucede en primer lugar por el sistema de dominación de género y los malestares que genera, por la patologización de todo lo no masculino, por el desmantelamiento y la infrafinanciación de las redes formales de salud mental y por la división problemática entre sustancias legales y ilegales que criminaliza unas y tolera otras, ¿no? Entonces, con este marco, que tengo que agradecer a las autoras que me han precedido y han aportado tanta claridad, fuimos lo primero a analizar los datos, lo que nos dicen las encuestas y lo que vemos que nos llama la atención en las encuestas sobre el consumo de estos medicamentos son dos cosas. La primera es el nivel de consolidación. Es decir, hay un alto porcentaje de mujeres de diferentes edades que consumen estos medicamentos todos los días. Y la segunda y más específica de estas sustancias es el nivel de cronificación. Es decir, si viésemos la prevalencia de consumo por rangos de edad, conforme nos hacemos más mayores, aumenta el consumo de medicamentos. Esto es un comportamiento radicalmente diferente a cualquier otra sustancia psicoactiva, incluso para aquellas que gozan del mismo nivel de aceptación social como es el alcohol, o para aquellas que les presumimos mucha capacidad de dependencia, como son los opiáceos. Conforme nos hacemos más mayores, el consumo se extingue. Entonces, teniendo en cuenta esto y desde este marco de género, se trataba de ver qué estaba pasando para que nos entregásemos a estos consumos con lo que parecían pocas reticencias o pocas en comparación con otras sustancias y verlos sobre todo desde una perspectiva de reducción de riesgos. Es decir, estamos hablando de mujeres que tienen patrones consolidados que no quieren abandonar, legítimamente no quieren abandonar y qué hacer para proteger, para tender hacia patrones de consumo más seguros, entendiendo siempre que el uso de sustancias es una herramienta legítima para sobrellevar la vida, ¿no? Y cuando nos ponemos a analizar esto, lo primero que nos encontramos es con el hogar, con el espacio privado, el hogar entendido como espacio privado por oposición al espacio colectivo. Sobre todo porque el consumo de estos medicamentos, como bien nos han marcado Patri, se da dentro del hogar. Pero claro, que se dé dentro del hogar no quiere decir ni que sean sustancias que hubiésemos elegido para nosotras mismas, ni que el hogar sea especialmente el espacio disfrutable para consumirlas. Ni se elige dentro del hogar, ni las elegimos nosotras. Esto se decide fuera y se decide en la consulta médica. Y voy a partir de la consulta médica porque, aunque haya estudios que nos dicen que los contactos esporádicos con estos fármacos se dan en mujeres muy jóvenes en el hogar porque los suministran, especialmente las madres, que son las que controlan el botiquín, si hablamos de consolidación y cronificación, esto se hace bajo receta médica. Y me voy a evitar la distinción entre hipnosedantes con o sin receta para no caer en inferencias que considero problemáticas de considerar que la desviación pertenece al consumo sin receta y las consecuencias negativas llevan solo por ahí, y que el consumo con receta es un consumo completamente seguro, porque esto no es cierto. Y aparte, todas las mujeres que participaron en la investigación consumían bajo receta médica. Con lo cual partimos de la consulta, y la consulta es el territorio de los expertos, de las personas que saben, y en este territorio se habla su idioma. Un idioma que nunca hubiésemos utilizado para dar expresión a nuestros propios cuerpos. Pero llegamos ahí y lo aprendemos. Este idioma es el diagnóstico. Claro, una vez que hemos recibido este diagnóstico pasa una cosa muy curiosa, que es que los roles se reorganizan. Es decir, la persona que tenía que escucharnos habla y pone a funcionar este lenguaje experto, y nosotras, que teníamos que ir a expresar lo que nos pasa, nos callamos y lo aprendemos.
Entonces ya aquí se inaugura el pacto de paciente y médico. Y este pacto se cierra con una pauta médica que nos vamos a llevar para casa. Esta pauta nos va a decir la cantidad de hipnoseantes que tenemos que consumir y cuántas veces al día. Claro, bueno, aquí vais a ver a lo largo del PowerPoint citas que habían salido de las entrevistas de estas mujeres, ¿no? Y entre ellas había profesionales. Más allá de la apreciación que veis de esta profesional, todas las entrevistadas consumían dentro de pauta e intentaban obedecerla. Pero había entrevistadas que no, porque los deberes que nos mandan para casa es consumir sustancias psicoactivas. No estamos hablando de otra cosa, son sustancias que colocan, ¿no? Entonces, como pasa con cualquier otro tipo de sustancia, en los primeros contactos o en las primeras cantidades es muy normal que no te siente bien. Y es muy normal, es muy difícil obedecer por encima de tus propias sensaciones y de tus propias percepciones. Pero con citas como esta vemos que no solo hay un lenguaje y un territorio experto que ya nos está imponiendo las formas de enfermar y sanar, sino que hay profesionales alrededor de los cuidados que también nos están redirigiendo a esas normas, por encima, vuelvo a repetir, de nuestras propias percepciones. Claro, yo invito, ¿no?, a que la gente reflexione de si yo dijese que en vez de 3 cervezas me bebo una porque no me quiero emborrachar, joder, lo veríamos como una práctica de autoatención, ¿no? Y no como un acto de rebeldía, como sí parece que se entiende si no cumplo con la pauta. Importante decir que las personas que desobedecen la pauta, coincidiendo con los datos de edades y con lo que nos salió en las entrevistas, lo hacen para consumir menos y durante menos tiempo. Es decir, para ir menos narcotizadas, ¿no? Con lo cual, bueno, sería, si lo comparamos con el ejemplo de las cervezas, sería un poco surrealista pensar que hay que obligar a la gente a consumir más, ¿no? Pero imaginemos que yo un día hago, como decía esta profesional, lo que me da la gana y en vez de 3 cervezas me bebo 6 porque he tenido un día malo y quedo con mis amigas para hacerlo. Desde luego no lo veríamos como una práctica de autoatención quizá, pero tampoco lo veríamos como una desviación y como una desobediencia. Bueno, hay algo ahí, ¿no?, del alcohol que es compartido. De hecho, lo podríamos ver, ¿no?, si en vez de cerveza quizás vino, con cierto punto de glamour. Esto se debe, por supuesto, ¿no?, por la normalización de ciertas sustancias y todo esto que hemos tocado en la ponencia de Patri, pero también se debe porque las sustancias no las entendemos nunca por sus efectos farmacológicos, sino que entran dentro de narrativas culturales que se generan a través de lo compartido y de las experiencias con el grupo. Claro, estas narrativas es lo que hacen que yo decida qué consumir, cuándo consumir y con quién hacerlo. Y esto en realidad tiene cierta potencia emancipadora. E incluso podría tener un carácter de enfrentamiento de mi propio malestar. Pero ¿qué pasa cuando confinamos el consumo en el privatismo, lo encerramos en el ámbito privado? Que ahí desaparece toda la narrativa del grupo, desaparece toda la experiencia compartida y solo nos centramos en los efectos puramente farmacológicos, es decir, en atajar el síntoma. Claro, al no regularlo conforme al grupo, ya no hay algo de hacerlo con cómo me siento, con búsqueda de experimentación, sino hay algo de hacerlo por orden, es decir, como me están diciendo. Yo vuelvo a invitar a que hagamos el ejercicio de pensar en un caso de una persona que consume una sustancia todos los días, sola en su casa y para evitar un sufrimiento. Automáticamente aquí saldría la palabra adicción, estoy segura. Sería mínimamente un consumo bastante problemático, sería lo que nos viene a la cabeza. Palabra que además sacamos muy insistentemente con otras sustancias, pero que en todas las entrevistas había desaparecido mágicamente del discurso médico. De dependencia y de adicción no se habló nunca ni se advirtió a las chicas que empezaron con estos tratamientos.
Claro, aquí habría cierto sentido en pensar en este patrón de consumo que os expongo como un consumo problemático, porque se hace para ir a atajar el síntoma, ¿no? Y claro, esto nos obliga a otra pregunta, que es: ¿hace falta estar atajando el síntoma todo el rato? Yo creo que hemos conseguido bautizar esos malestares que nos decían que no tenían nombre, ¿no? En los grupos focales, en los grupos de discusión de las mujeres, todas supieron pasar de lo individual a lo colectivo e identificaban perfectamente los malestares que nos atravesaban a todas y de dónde venían. Pero, sin embargo, en lo relativo al síntoma, ¿no? A cuando aparece esa ansiedad, ese miedo, esa sensación de no encajar, esto se seguía viviendo como desde el privatismo, como una vivencia privada. Y como se seguía viviendo como algo privado, resolverlo también era una cuestión privada. Es decir, era una cuestión de responsabilidad. Y todas podemos reconocer la relación que tenemos las mujeres con la responsabilidad, ¿no? Claro, en esta carrera por atajar los síntomas había un entendimiento de que lo que había que evitar a toda costa era el malestar, ¿no? Y al final esto se convierte en el juego de perseguir la zanahoria que va colgando de una caña de pescar. Ya no solo tengo que estar para los demás, que estar hacia afuera, ¿no? Como hemos escuchado, sino que ahora tengo que estar hacia mí, para mí misma, pero, como ha dicho Gisela, desde una posición muy concreta de entender la salud mental, ¿no? Y esta posición tenía mucho que ver con el hacer más, con la hiperproductividad. De hecho, la cita que veis en el recuadro naranja me hizo mucha gracia, ¿no? Porque una mujer con malestar que acude al psicólogo, lo que le recomienda es ir leyendo libros de autoayuda o ponerse a escribir, y dices, por Dios, ¿no? Y de hecho esto se ve muy bien en la imagen que os he puesto. Si os fijáis en la imagen, es una publicidad de una empresa. Cuando el marketing de las empresas ha cogido un cliché, es que nos estamos entendiendo, nos estamos identificando con ello, ¿no? Y lo que veis en la imagen es una chica que se habrá sentado pues ahí en su casa a no hacer nada y ha acabado con un libro probablemente escrito en el idioma nuevo que está aprendiendo y pintándose las uñas, ¿no? Con lo cual, si nos encontrábamos que los motivos que llevaban a consumir estos fármacos en mujeres de edad más avanzada era esta carga de las responsabilidades productivas y reproductivas, en las mujeres de edad joven había esta cosa de la explotación del tiempo y subyacían ideas que tenían más que ver con el sistema económico y con el flujo de capital, ¿no? De este apremiante no parar, de si la rueda para, la rueda se cae. Y además cierto disfraz, o sea, disfrazar el estrés con un barniz de libertad y de crecimiento personal, ¿no? Claro, además esto recae sobre esta cosa de tener que sufrir en silencio. Con lo cual ya no solo tenemos que sufrir en silencio, que por lo general era en nuestra casa, y si no en nuestra casa, en nuestra habitación, quien tuviese cuarto propio, sino que ahora no puedes sufrir tampoco. Con lo cual tenemos, bueno, se nos queda, como veis, un patio estupendo como para atravesarlo serena y además se nos queda una dificultad del descanso. Y, de hecho, en los patrones de consumo de hipnosedantes, la toma más importante de ansiolíticos era por la noche, porque era la que me permitía descansar para ser productiva al día siguiente. Es decir, ser productiva hasta para dormir, ¿no? Bueno, pues por un lado tenemos unas estructuras que nos instan de manera antagónica a lo que pasaría a cualquier otro tipo de sustancia, a consumir más, a consumir varias veces al día. Y por otro lado tenemos sistemas que cada vez nos van quitando más espacios de descanso, ¿no? Así que de esas lluvias, esta cronificación y esta consolidación de los patrones de consumo, ¿no? Bueno, os he dejado aquí un poco a modo de cierre una frase que dijo bueno, una de las participantes del grupo focal, que me pareció muy interesante. Bueno, la respuesta a esa pregunta
al final será muy relativa. Habrá personas que sí, personas que no. Pero desde luego, para las personas que no, viendo la trayectoria que llevamos con el consumo de estas sustancias, ¿qué podemos hacer? Uno, desde el ámbito profesional y dos, desde ser mujeres consumidoras de drogas o de fármacos o no, para convivir con esto, ¿no? Y para hacernos la vida más fácil. Bueno, respecto a lo primero, yo creo que como profesionales es muy importante registrar el deseo de las mujeres, ¿no? Y entender las estrategias que utilizamos para sobrellevar la vida como algo vivo y algo que pertenece al ensayo y al error y a la experiencia única de ellas. Y no podemos nunca delegar en la alteridad la gestión de nuestras propias sensaciones y de nuestros propios cuerpos. Las drogas siempre tienen que quedarse, o sea, lo suyo es que se queden en ser herramientas, ¿no? Importante, ya se ha mencionado aquí, pero no todos los consumos de drogas son adicciones y, de hecho, si miramos de la población que consume drogas, si miramos los porcentajes de esos consumos que acaban en adicción, son bajos, ¿no? No estamos enfrentándonos constantemente a ese peligro. Entonces, tratar de que esto se quede en la gestión única del malestar, conviviendo con otras estrategias, es desde luego una herramienta de reducción de riesgos. Y si en vez de 3 lorazepanes, como me ha mandado el médico, solo me quiero tomar uno, está bien, por mucho que el médico no me lo haya dicho así. En estas estrategias los saberes de las propias mujeres son los que están en el centro y no tienen que estar siempre psicologizados y supervisados, ¿no? Podemos aprender también de ellas y dedicarnos simplemente a acompañar sus procesos. Y, sobre todo, tomar decisiones informadas, explicar qué son estos fármacos sin cooptar el discurso y sin estigmatizar el uso, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de ser mujeres y de tener amigas y de tener compañeras y de ser consumidoras de fármacos o de cualquier otro tipo de droga, bueno, hacer las paredes del hogar quizá más porosas, ¿no? Y que ese espacio de descanso quizá pasa por estar fuera en el espacio colectivo y con nuestras compañeras, y si pasa por entrar dentro, que por lo menos permeen ahí que a todas nos está pasando un poco lo mismo y que esto es un tema que podemos abordar conjuntamente. Y con esto termino ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muy potente la ponencia. Si alguien quiere tranquimacines, tenemos aquí al lado. Y pasamos a la última ponencia de esta mesa con María, hablando de maternidad y derechos de la infancia. Buenos días. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeras, agradecida de estar aquí invitada por Fundación Salud y Comunidad. Voy a cronometrar, como el resto, y a Proyecto Malva, concretamente, por ofrecer un espacio donde poder socializar al final, ¿no?, nuestras praxis profesionales y compartirnos desde un lugar más dulce, más acogedor, que al final también estas intervenciones a veces necesitan de estos espacios. Concretamente, agradecer a Patricia, a las compañeras de la mesa anterior y a mis compañeras de aquí arriba por también prepararme el terreno por lo que voy a presentar en este momento, que es quizás un poco más, vamos a entrar un poco más en un tema ético, en un tema un poco complejo, que es el de la maternidad y derechos de la infancia en contextos de consumo de drogas. Concretamente, cuando hablo de hogar, en este caso hablaremos de acompañamiento de madres y mujeres embarazadas desde los centros de reducción de daños, entendiendo esta reducción de daños como el hogar de muchas de ellas, es decir, el habitar, como ha dicho Patricia, las calles, el no tener un domicilio propio, un padrón y ser personas que, bueno, como vamos a ver más adelante, son atravesadas por un conjunto de intersecciones, opresiones y desigualdades que hace falta tener en cuenta. La reducción de daños también entendida como una práctica donde intentamos acompañar a las personas desde su capacidad, entendiendo que son libres de elección, en este caso de elección de consumir o no consumir, o reducir o no poder reducir, cada una con su particularidad, y de acompañarlas desde donde
ellas y ellos desean ser acompañadas, no desde donde nosotras nos podemos pensar que es correcto acompañarlas. Esto también es muy importante de contextualizarlo y a partir de aquí voy a empezar. En este caso también parto de un estudio que se llevó a cabo en 2023 y 2024 sobre este soporte y acompañamiento a usuarias consumidoras de drogas de los principales centros de reducción de daños de la ciudad de Barcelona, centrando la mirada en 3 pilares que considero importantes. En primer lugar, y como ya han hablado las compañeras anteriormente, el estigma y los múltiples estigmas asociados al consumo activo. Por otro lado, la maternidad de estas usuarias consumidoras en todas sus múltiples también formas, que es importante tener en cuenta. A veces cuando pensamos en maternidad solo contemplamos un único modo de maternar y luego vamos a intentar entrar en ello de forma muy breve y resumida. Y finalmente, la vulneración de los derechos de los hijes de estos usuarios y estas usuarias. Vale, cuando hablamos de perspectiva de derechos de infancia, voy a intentar también contextualizarlo de forma rápida y breve. ¿A qué nos referimos, no? Es una perspectiva de derechos de infancia en los contextos de drogodependencias, concretamente reducción de daños, pero podríamos perfectamente interpelarlo a cualquier recurso de la red de atención a las drogodependencias. Existe, o más bien dicho, hay una carencia, hay una inexistencia de datos sobre estos hijos e hijas de las personas a quien atendemos en la red de drogodependencias. Esto ya salta como una alarma. ¿Por qué no estamos recogiendo los datos? ¿Por qué no tenemos estos datos cuantitativos cuando tenemos adelante desde hace quizás mucho tiempo a nuestros usuarios y usuarias a quien acompañamos y tan solo sabemos, a través quizás de un genograma en la entrevista de acogida, podemos tener una breve información de que sí es papá, sí es mamá, sí tiene alguien a cargo o tiene a alguien protegido por el sistema de protección, pero tampoco tenemos mucha más información. Esto muchas veces pasa, como también ha mencionado Gisela, a causa de una mirada adultocéntrica que ha estado centrando la intervención de drogodependencias en el adulto o la adulta que tenemos delante. ¿Esto es incorrecto? No, no es incorrecto, pero tenemos un problema que luego es difícil poder incorporar esta perspectiva de derechos a la infancia. Esto ha dado lugar al final a una carencia de soporte y acompañamiento a estos hijos, hijas, hijes que han convivido en un pasado, que conviven o que quizás convivirán con estas personas usuarias. Y finalmente, cabe destacar, y no menos importante, las barreras y dificultades de los propios equipos profesionales de las redes de atención a drogodependencias a la hora de incorporar esta perspectiva de derechos a la infancia. Cuando nos hablan de infancia en una red donde atendemos ya por perspectiva histórica y por competencia propia a la persona adulta, se nos hace muy complicado, muy complejo, muy ético, muy moral. Se nos remueven muchas cosas como para poder empezarnos a plantear cómo incorporar esta perspectiva de derechos a la infancia. En cuanto a la perspectiva de género y la mirada interseccional, nos encontramos con redes. Concretamente, este estudio está centrado en la red del sistema de protección a la infancia y, por otro lado, en paralelo, la red de atención a las drogodependencias. Como a veces no, este estigma asociado al consumo, que no me voy a extender porque ya lo han dicho mis compañeras, pero muchas veces incluso el hablar de doble estigma, triple, quizás ya podemos hablar de estigma, múltiple estigma que recibimos, ¿no?, por el simple hecho de ser mujer, por todo lo que llevamos toda la mañana diciendo. Cuando ponemos en la ecuación este consumo activo y encima una maternidad juntamente con intersecciones varias, como por ejemplo pueden ser ejercer el trabajo sexual, formar parte del colectivo LGTBIQ+, ser racializada, estar en situación administrativa irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos planta en una urgencia de incorporar este enfoque interseccional en las intervenciones que hacemos con estas mujeres que van a ser mamás, que son mamás y que tenemos que acompañar, y tenemos la urgencia de acompañar desde esta perspectiva. Porque si solo colocamos el consumo en el centro, es muy difícil poder entender el contexto de la persona, como también ha dicho Patricia, ¿no? Una persona, el triángulo de Zimberg, que al final nos dice que una persona es persona, contexto y sustancia, no solo podemos centrarnos ahí. Eso da lugar muchas veces también, en la mayoría de los casos, en una reproducción involuntaria, también en la mayoría de los casos, cabe decir, de violencias y estigmas institucionales que reciben de las propias estructuras sociales, que no son pocas, quien acompañan a estas mujeres mamás consumidoras. Estamos hablando del sistema sanitario, estamos hablando del sistema de infancia y muchas veces también nuestros propios sistemas de drogodependencias
sin quererlos tendemos al final poner algún estigma, porque al final nos remueve, ¿no? Cualquier situación de tener una consumidora de metanfetamina, sustancia que ahora está bastante en auge y presente, por ejemplo, en Barcelona, con un embarazo, ¿no? Y te viene a la sala de consumo y te dice que va a venir a consumir esta sustancia diariamente. Y esta maternidad, pues, por ejemplo, puede estar no aterrizada, puede estar idealizada, puede ser producto de una agresión sexual por estar en situación de calle, entre otras múltiples formas. Y también da lugar, por esta misma violencia y estigma institucional, se cuela una infravalorización de estas habilidades y competencias maternales. A veces por el simple hecho de tener un consumo activo y ser mamá o querer ser mamá o estar embarazada, te planteas, y lo que reciben de las estructuras sociales y de las instituciones es que se infravaloriza esta competencia que pueden llegar a tener o este posible vínculo, que ya veremos cómo va a evolucionar este vínculo, pero es que quizás no se les da ni la oportunidad de poder conectar con esta maternidad, cuando es una persona igual que cualquier otra. Entonces, bueno, todo esto. ¿Dónde estamos de situación actual? Nos encontramos con una vulneración de derechos hacia la infancia y la adolescencia, una carencia, como hemos dicho, de perspectiva de derechos a la infancia en estas intervenciones drogo, y, por otro lado, una vulneración también de estos derechos de estas mujeres consumidoras por esta misma perpetuación, aunque sea involuntaria, de este estigma y violencia institucional en torno a las usuarias. Esto nos lleva también a una complejidad, a una praxis profesional donde ambas redes, tanto infancia como drogas, han operado desde su propia lógica y su propia realidad, que no ha sido incorrecta, repito, pero que sí ha dado lugar a un vacío en este abordaje no asistencial, tanto a una usuaria como a sus hijos, hijas o futuros, ¿no? Hijos, hijes de estas. Y también, luego hablaremos también, ahí esta inexistencia de recursos, que aunque sí que se ha mencionado, falta toda la parte de soporte institucional y político para poder aterrizar unos recursos que estén pensados en esta clave. Finalmente se plantearon unos interrogantes del estudio, que era cuál es el modelo de intervención de estos centros de reducción de daños con estas usuarias que presentan algunas de las particularidades con relación a esta maternidad. Tenemos usuarias variopintas en los centros de reducción de daños y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a estas particularidades junto con todas las otras redes que acompañan a estas usuarias. Y cómo se está dando respuesta a la necesidad de incorporar esta perspectiva de infancia en estas intervenciones en contextos de drogodependencias. Finalmente, como objetivo, se planteó elaborar unas recomendaciones de propuestas de actuación a tener en cuenta por parte de estos centros de reducción de daños, siempre escuchando las propias opiniones de las profesionales que se están encontrando con estas complejidades en los centros. Como marco conceptual, no me voy a repetir ni extender, sí que es cierto que son temas que tanto la Subdirección General de Adicciones como la Federación Catalana lleva un tiempo, lleva años ya haciendo estudios en este ámbito, pero sí que es cierto que al tratarse de un tema bastante complejo que tocan leyes, ¿no?, y ámbitos institucionales, aún queda camino por recorrer. Los tiempos de la infancia, como también se han mencionado, no son los mismos tiempos que la agenda política. Hay muchos derechos que siguen siendo vulnerados, aunque no es nuestra intención, pero tenemos que tener muy claro, ¿no?, cómo abordar esta perspectiva de infancia. Como ha dicho Gisela también, la perspectiva de trauma en intervenciones. Tenemos a niños, hijos, hijas, hijes que han convivido y conviven con contextos de consumo de sustancias que pueden perfectamente también haber vivido experiencias traumáticas. Por tanto, tenemos que introducir esta perspectiva de trauma en estas intervenciones. Y, finalmente, tener muy claro, que no me voy a extender, pero todos los ejes de opresión y los mandatos de género existentes en la maternidad. Cuando nos encontramos, por ejemplo, acompañando desde el sistema de protección a la infancia a una mujer que se le ha abierto un expediente por consumo de sustancias y posible embarazo, o estar ya en una maternidad con un hijo o hija conviviendo en casa o en no casa, dependiendo de la situación de la mujer, tener muy claro desde qué modelo familiar estamos hablando, un modelo familiar patriarcal, qué es lo que implica esto a nivel de mandatos, de roles, qué estamos pidiendo, ¿no?, a esta madre. Muchas veces nos quedamos con qué es ser una buena madre, ¿no? ¿Qué es ser una buena madre? Nos tenemos que plantear, porque es una cuestión que nos interpela a muchas de nosotras, sin tener que poner este consumo en el centro. El diseño de la investigación fue cualitativo transversal. A través de entrevistas se entrevistaron a profesionales tanto de los ámbitos de infancia como de drogas como de salud.
En cuanto a los resultados, la mayor parte de la muestra evidenció una necesidad de priorizar una intervención integral centrada en la persona que garantizase la no vulneración, por una parte, de las usuarias futuras madres o madres y, por otra parte, por los hijos e hijas de estas. Por otra parte, las profesionales de los centros de reducción de daños pidieron esta urgencia en formación especializada en perspectiva de derechos de la infancia, porque les quedaba muy alejado de la competencia que por perspectiva histórica no se han dedicado, que es la persona adulta al final, y ya suficiente dificultad y complejidad nos encontramos a nivel interseccional con estas personas que llegan a los centros de reducción de daños. Por otra parte, también una existencia de recursos de derivación al alta en caso de que cualquiera de las formas de maternidades no de forma y poder tener este sitio y decir, bueno, pues acude a este sitio que vas a tener este acompañamiento que realmente mereces, un acompañamiento integral. O, por ejemplo, si te viene una usuaria que está en tu centro residencial de reducción de daños, que acude a hacer una interrupción voluntaria del embarazo, este acompañamiento, al final, cuando la usuaria te vuelve, ¿no?, a tu centro de reducción de daños, ¿cuál es el trato que ha recibido en este contexto sanitario? Porque muchas veces se han vulnerado también los derechos de esta persona y está pasando por una situación que es igual de traumática que otra persona, otra mujer, que no es consumidora. Por tanto, tenemos que recoger todo esto. Y finalmente también, como han dicho, todo el soporte del ámbito político y institucional. Y también la importancia de que todas las redes y actores implicados, que no son pocos, no simplemente es drogodependencias de infancia, sino que también juegan, ¿no?, toda una parte de instituciones y las estructuras sociales en general, pero también, ¿no?, servicios sociales, toda la parte social, cómo acompañamos, ¿no?, y hacerlo de una forma conjunta, colaborativa y de una forma integral, teniendo en cuenta siempre, en primer lugar, la perspectiva de derechos y de reducción de daños, es decir, aceptando e integrando como un todo la opción de que haya un consumo activo y de que no pueda haber una abstinencia en ese momento concreto de la persona. Finalmente, también con género interseccional y de derechos de la infancia. En cuanto a los beneficios de incorporar la perspectiva de género interseccional en las intervenciones, por ejemplo, de los equipos de infancia, equipos sociales y la incorporación de la perspectiva de derechos a la infancia en contextos de reducción de daños, todas las profesionales coincidieron con el impacto que tendría positivo en la metodología de trabajo, en que garantizaría una perspectiva de derechos, se evitarían repeticiones de errores, esfuerzos, recursos profesionales y traumas, habría una reducción de la violencia y el estigma institucional, se humanizarían vidas, tanto de las usuarias como de los hijos e hijas de estas. Y súper interesante también que dijeron, aunque se trataba del estudio de centros de reducción de daños, que probablemente esto sería replicable a todos los recursos de la red de atención a drogodependencias, es decir, comunidades terapéuticas, pisos de reinserción, centros ambulatorios, cualquier tipo, CAS, centros de atención y seguimiento, es decir, maternidad, paternidad, nos encontramos en todos los recursos, así que es una cosa que cabe considerar. En cuanto a las propuestas, se propuso y se confirmó la necesidad real de crear un protocolo o hoja de ruta, pero, sin embargo, sí que se recalcó que este protocolo hoja de ruta fuera adaptado a cada recurso de drogodependencias, fuera acompañado siempre de formación e información para ambas redes. No nos sirve de nada que nos digan un listado de cosas que hacer, 1, 2, 3, y luego no haya un acompañamiento, ¿no?, integral que nos guíe y que nos diga cómo hacerlo. Que sea un protocolo con el foco en esta maternidad, paternidad y vínculo con estos hijos e hijas, es decir, también hay un punto y recalcaron mucho la importancia de corresponsabilidad de la figura paterna, sobre todo en contextos de reducción de daños también se ve bastante que hay, ¿no?, esta exclusión, exclusión, ¿no?, por propio mandato de género de estas figuras paternas. La necesidad de escuchar esta necesidad y demanda de la usuaria en todo momento, es decir, quien nos van a guiar mejor nuestras praxis profesionales al final también son estas propias usuarias y usuarios, consumidoras, que son, ¿no?, quien viven estas historias, estas intersecciones y opresiones.
y la necesidad de elaborar un protocolo de forma compartida y colaborativa con todas las redes. No se trata de que una red sola haga un protocolo, una hoja de ruta, sino que todas juntas nos encontremos y miramos cómo podemos acompañar, ¿no?, a estas usuarias, a estas personas consumidoras. Y importante también incorporar toda esta parte social en el protocolo, no puramente médica. Ya hay protocolos médicos de cómo intentar hacerlo de la mejor forma, pero la parte social de todo lo que venimos explicando también debe de incorporarse en estas hojas de rutas, sobre todo para poder compensar, ¿no?, estas ansiedades, estas inquietudes que se nos presentan a los equipos profesionales que también acompañamos, ¿no?, desde este consumo activo, repito, de sustancias que realmente despiertan y muchas situaciones de salud mental que son preocupantes, ¿no?, por muchas personas. Y finalmente también todo el tema de recursos existentes, en este caso se habla de Barcelona, pero sí que hablaban que aunque hay muchos como Espacio Ariana y muchos de los que hemos dicho, que sean realmente pensados en una clave de consumo activo y no de una línea final de abstinencia. Es decir, yo no puedo o no quiero como libre elección dejar de consumir, estoy embarazada, no tengo intención de hacer una interrupción voluntaria del embarazo. A partir de aquí trabajamos, no excluimos. Vamos a ver cómo abordamos esto, ¿sí? Esta sería una clave de poder pensar un recurso y que no tiene por qué ser únicamente convivencial, porque ahora solo al igual nos viene la parte convivencial, sino que quizás puede ser un espacio de encuentro donde poder, ¿no?, estar con esas madres acompañadas por el equipo de infancia, por el equipo drogo, por el equipo salud, y ahí hacer un encuentro para hacer una intervención integral y acompañada, ¿no? O poder incluir también a estos hijos e hijas que ya han nacido y que han crecido y que están ahí, que también se puede despertar esta necesidad de revincular con los hijos e hijas ya existentes. Intentemos no olvidar también a estos niños, niñas que ya existen, ¿no? O quizás adolescentes, que también tendemos a olvidarles y también pueden estar sufriendo todas estas experiencias traumáticas. Vale, tiempo. A nivel de conclusiones, simplemente decir que estamos delante de un paradigma que tiende a no estar centrado en las curas, aunque se intenta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos faltan herramientas, nos falta formación e información. Esto es lo que salió como conclusiones, de que disponían las profesionales en aquel momento insuficientes para poder garantizar este acompañamiento integral a la mujer consumidora en clave de perspectivas de derechos e interseccional. Importante también no confrontar, tendemos a caer en unas lógicas de confrontación, es que yo soy de infancias, que yo soy de drogas. Cuando entramos como marco conceptual a confrontarnos, a nivel de práctica, no encontramos esta fusión, no integramos esta parte de hacer curas, de aplicarlas, de mirar, de garantizar este bienestar, este derecho que realmente, ¿no?, necesitan ambas figuras, tanto estos niñas como estas mujeres. Por tanto, por favor, no confrontemos, ¿no?, ambas redes cuando lo que necesitamos es juntarnos y sumar. Al final esta confrontación cae, ¿no?, a esta vulneración de derechos, que es donde nace toda esta investigación hasta el día de hoy, de que se vulnera por esto. No se ha vulnerado intencionalmente, se ha vulnerado porque nos hemos confrontado sin quererlo quizás, y a partir de aquí, ¿cómo hacemos? Acompañemos, ¿no? Y como propuestas, los propios equipos dijeron la necesidad de incluir figuras referentes en perspectiva de derechos de infancia en los centros de reducción de daños y, repito, quizás en todos los otros recursos de las redes de atención a drogodependencias que tengan, ¿no?, que garanticen esta implementación de esta perspectiva en los centros de atención a drogodependencias, que no es fácil, con todas las intersecciones y todas las dificultades que ya presentan las propias usuarias y usuarios de reducción de daños, concretamente usuarias, que es a lo que estamos centrando aquí en esta mirada de género. Finalmente, crear este protocolo de actuación, que es lo que ya se ha dicho anteriormente, pero muy importante es seguir estas recomendaciones de las propias profesionales de los centros de reducción de daños y también de infancia y de las redes, ¿no? Y la implementación de estos recursos que nos permitan no poner en contraposición a la infancia con los derechos de estos hijos e hijas de estas. Finalmente acabo con una frase, creo que voy bien de tiempo, donde dado que las mujeres consumidoras, ya sean madres o embarazadas, constituyen uno de los grupos poblacionales en situación de mayor riesgo en términos de salud, es fundamental que todos los organismos implicados y estructuras sociales adopten de manera inmediata un enfoque de salud pública centrado en los determinantes sociales de la salud, que permita ofrecer una respuesta adaptada a estas necesidades tan específicas de las que estamos hablando. Y ya está. Muchas gracias.
Vamos a dar paso a la última mesa redonda de esta mañana, que va a girar en torno a experiencias de recursos con perspectiva de género. Va a haber dos ponencias. La primera ponencia con el título Vivencias de apoyo al tratamiento para mujeres, que correrá a cargo de Rocío Iglesias. Rocío Iglesias es educadora social, psicopedagoga e integradora social. Lleva 17 años ejerciendo su labor profesional en la Asociación Érguete, concretamente en el programa de viviendas de apoyo al tratamiento para personas adictas. Y desde hace 4 años aproximadamente, pues centra su trabajo en el piso de mujeres. A ella la iba a acompañar una usuaria de ese piso de mujeres en el que ella ejerce su labor profesional, Carmen, pero no ha podido venir, pero por un buen motivo, y es que ha encontrado trabajo, lo cual es bueno para ella y también visibiliza un poco, ¿no?, el trabajo y la ayuda que estos programas de apoyo de vivienda tienen para los usuarios y consumidores para las personas adictas. Y sobre todo, no solo porque ayudan un poco a lo que es el alcanzar y mantener la abstinencia, sino el objetivo último, ¿no?, que nos planteamos todos los profesionales que trabajamos con ellos y que los derivamos a estos recursos, que es la reinserción social y laboral. Y parece que, pues en este caso, se va consiguiendo y en muchos más se ha conseguido también. Como os decía, Rocío trabaja en la Asociación Érguete. Érguete es una asociación que nació en 1985, impulsada por un grupo de madres gallegas que, ante la devastación provocada por el consumo de drogas, sobre todo de heroína en aquel momento, y el narcotráfico, pues decidieron organizarse y actuar. Desde ese momento, la asociación ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la atención a personas y familiares afectadas por las adicciones. A día de hoy, Érguete mantiene su labor y orienta su labor hacia la integración social de personas con adicciones mediante intervenciones en los ámbitos residencial, jurídico, preventivo, educativo. Todo su trabajo se desarrolla con una perspectiva de género transversal, incorporando recursos específicos dirigidos a mujeres, conscientes de que las desigualdades y las violencias estructurales también condicionan los procesos de exclusión y recuperación. Este año, 2025, la Asociación Érguete cumple 40 años de historia, reafirmando así su compromiso con una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, donde nadie se queda atrás. Felicidades a la Asociación Érguete por vuestro 40 aniversario. Por otro lado, en la otra mesa va a estar Teresa García Conde. Es educadora social y experta universitaria en adicciones por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en diferentes recursos de reducción de daños como educadora y desde 2021 pasó a formar parte del equipo del Centro de Día para Mujer Beatriz Galindo de Madrid. El Centro Beatriz Galindo forma parte de la red de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid. Es un recurso especializado para atender a mujeres que se encuentren en una grave situación de desarraigo y vulnerabilidad. Este servicio se inauguró a finales de 2021 y desde entonces es un referente en la asistencia de mujeres a las que se ofrece un acompañamiento personalizado en su proceso de rehabilitación, con el objetivo de mejorar las posibilidades efectivas de recuperación de sus proyectos vitales personales. Este recurso se enmarca en las políticas de promoción de la igualdad del Ayuntamiento, siguiendo el modelo de atención centrada en la persona que caracteriza a sus servicios sociales. Bueno, pues ya sin más vamos a dar paso a Rocío para que nos hable de las viviendas de apoyo al tratamiento para mujeres gestionado por la Asociación Érguete. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al proyecto Malva por la invitación. Yo soy nueva en esto de perdonar. Ahora, vale. Si se te apaga el ordenador, no se ve la imagen. Vale. Bueno, tampoco pasa nada. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al proyecto Malva por la invitación,
al Concello de Vigo por la financiación y por apostar por este tipo de políticas, y en especial a Yolanda, que me consta que siempre está al pie del cañón y remando a favor de obra. Estoy aquí para explicaros el trabajo que hacemos desde Viviendas de Apoyo al Tratamiento. Bueno, quería hacer una breve introducción, veo que la ha hecho Pili, pero de todos modos la voy a hacer igualmente porque la he escrito con mucho cariño. Y es cómo nació Érguete. Y por unos segundos os voy a pedir que volvamos a sus inicios. Érguete nace de la valentía y el coraje de un grupo de madres inmensamente preocupadas por las vidas de sus hijos e hijas, víctimas del narcotráfico en Galicia. Érguete nace de su lucha, de su solidaridad, de su grito. Nace del poder de la unión, de la resiliencia, de la capacidad de plantar flores entre ruinas, pero sobre todo nace de la esperanza. Así que para ellas hoy también va mi agradecimiento, porque ellas han sido y son el alma y el corazón de esta asociación. Aprovecho para decir que estamos de 40 aniversario y hay una exposición muy chula en el Museo del Marco que merece la pena ver. Tiene mucho trabajo detrás, así que estáis todos y todas invitadísimos e invitadísimas. Bueno, y ahora ya por fin vamos al kit de la cuestión. Érguete cuenta con 3 viviendas, 2 de hombres y 1 de mujeres, situadas en el núcleo urbano de Vigo, con un total de 15 plazas, 5 plazas por vivienda, y un equipo compuesto por 6 educadoras sociales, 3 integradoras y un psicólogo que es nuestro coordinador. Somos mayoría mujeres en la plantilla. Os estaréis preguntando por qué hay 2 pisos de hombres y solo 1 de mujeres. Pues bien, hace ya un tiempo a este recurso llegaban menos mujeres, más deterioradas y con más dificultades para terminar su tratamiento, pero parece que poco a poco esta realidad está cambiando y ahora tenemos lista de espera para entrar, lo cual nos hace pensar que algo estamos haciendo bien. Y para ello me gustaría explicar que a lo largo de este tiempo hemos cambiado nuestra metodología de trabajo gracias a la formación en perspectiva de género, por lo que la adherencia al tratamiento ha aumentado de tal forma que el índice de abandono en los últimos años ha bajado considerablemente. Y sí, nosotras en sus inicios también cometimos el grave error de trabajar de igual forma con hombres que con mujeres. Mantuvimos la normativa de no poder ver a la familia, hijos, pareja en el mes de seguimiento, que es el primer mes, cuando a las mujeres se nos construye la relación. Y, como no, esta era la principal causa de abandono. Caímos en actitudes paternalistas y de prohibición, anulando sin querer su capacidad de decisión, y podría seguir mencionando infinidad de errores que afortunadamente ya forman parte del pasado. ¿Qué es a día de hoy el piso de mujeres? Es un entorno seguro y libre de juicios, que permite a las mujeres recuperarse con dignidad. Abordamos traumas de violencia de género y cada mujer recibe un acompañamiento adaptado a sus circunstancias. Cabe mencionar que el 99% de las mujeres que nos llegan son víctimas de violencia machista. Adaptamos las intervenciones considerando las diferencias de género en las trayectorias de consumo, siempre utilizando un lenguaje inclusivo y no revictimizante. Ofrecemos apoyo específico a las mujeres que son madres, por supuesto sin criminalizar la maternidad, y adaptamos el tratamiento a sus realidades considerando las responsabilidades de cuidado o dinámicas familiares. Aseguramos la atención médica, ginecológica y psicológica con enfoque de género, incluyendo la educación sexual y reproductiva. Fomentamos siempre la autonomía, la capacidad para tomar sus propias decisiones. De hecho, de las frases que más uso yo en la vivienda es: tú decides al margen de que yo esté más o menos de acuerdo con tus decisiones. Aquí está la importancia de no invalidarlas. Fundamental trabajar la autoestima, la valoración personal positiva, así como la gestión emocional, el manejo de emociones sin consumo, ya que están acostumbradas a que no haya ningún tipo de gestión emocional, a no afrontar el dolor, la ansiedad, la pena y a taparla con el consumo. Pues bien, lo que intentamos es darles herramientas y estrategias de afrontamiento. Es crucial fomentar el apoyo entre mujeres, crear buen rollo, buen ambiente en la vivienda, creando así comunidad y esa palabra que tanto nos gusta, sororidad. Así como vincularlas a recursos externos, conectarlas a otros espacios feministas para garantizar la continuidad en su recuperación. Emaús, Proviviendas, CIM. Buscamos siempre referentes femeninas, yo misma a veces les cuento mis experiencias, que en muchas ocasiones no están muy lejos de las suyas, no en cuanto a drogas, evidentemente, pero sí en el plano sentimental. Eso me ayuda a crear vínculos y a estar a la misma altura. Ellas se sienten más cómodas, más a gusto y menos bichos raros. Damos siempre la opción de involucrar a familia, amigos, pareja, en caso de que se tenga, en el proceso de recuperación. Trabajamos las relaciones saludables, sobre todo en cuanto al plano sentimental, amoroso se refiere, de construir el amor romántico, trabajar la independencia emocional.
Le damos reconocimiento a su historia, explicándoles que el consumo no es solo un problema de sustancia, sino que está ligado a su historia, a sus experiencias, a sus emociones. Y en ocasiones tenemos que trabajar con la reducción de daños y ofrecer estrategias para un consumo seguro y minimizar riesgos. Bien, trabajamos a través de una metodología integral y personalizada. La integral abarca absolutamente todas las áreas: actividades de la vida diaria, hacer la comida, limpiezas, ir a la compra, relaciones, se trabaja la convivencia entre compañeras, mediación, resolución de conflictos, trabajamos también con las familias y fomentamos la creación de nuevas relaciones fuera del ambiente del consumo. El área sanitaria, acompañamiento a citas, dispensación de pauta médica, es decir, nosotras gestionamos toda la medicación y la dispensamos, así como cambios de pauta, siempre bajo supervisión médica. Promovemos hábitos de vida saludables, alimentación, sueño, ejercicio físico. Todo esto aporta una mayor estabilidad emocional. Mantenimiento de la abstinencia, formación académica, les impulsamos a que saquen la ESO, competencias clave, cursos, FP, universidad, en función de sus intereses. Inserción laboral, elaboración de currículum, registrarnos en ETTs, inscribirnos a ofertas laborales, es decir, acompañamiento en la búsqueda y mantenimiento en caso de que se consiga empleo. Todo esto siempre y cuando sea viable, porque hay perfiles que no están para una inserción laboral. El área jurídico-penal, apoyo en todos los procesos judiciales. Afortunadamente, tenemos en Érguete el programa SIORT que nos da soporte. Gestión económica, pago de deudas, priorizar gastos, ahorro. En caso de que no tenga ningún tipo de ingreso, le ayudamos a tramitar la prestación que más ajusta a sus necesidades. Riesga, ingreso mínimo, PNC, ocio y tiempo libre. Trabajamos el ocio fomentando actividades recreativas, culturales, deportivas y ya por último, vivienda. Este sería el paso final, le ayudamos con la búsqueda de vivienda. Y, como dije antes, trabajamos de forma personalizada a través del PIE. ¿Qué es el PIE? Es un proyecto de intervención individualizado. Trabajamos a través de objetivos y en base a esos objetivos se dan una serie de tareas a desarrollar, enmarcadas en una temporalidad que suele durar mes, mes y medio, para después hacer una valoración de esos objetivos, si están cumplidos, si continúan en proceso, si no están alcanzados o si directamente, por las razones que sean, se sacan. Es una propuesta integral y personalizada que se elabora conjuntamente con la persona usuaria. Esto es fundamental, ya que es algo para ellas, por lo que tienen que ser partícipes y, lo más importante, estar de acuerdo. Se les da apoyo y acompañamiento para su consecución y está orientado a aumentar recursos personales y modificar o eliminar comportamientos, pensamientos que han causado problemas. El PI dura 1 año, que es aproximadamente el tiempo de duración del tratamiento, aunque siempre tenemos en cuenta las necesidades de la paciente y este tiempo puede aumentar en caso necesario o, por la contra, haber alcanzado sus objetivos antes e irse de alta. Esto último casi nunca sucede porque 1 año pasa volando. En cuestión de los criterios de inclusión, el principal, entre otros, es ser paciente de alguna de las OATs de Galicia con las que trabajamos en coordinación. Cedro, Alboradas, Vidal, ellos también juegan un papel fundamental. Y ya para finalizar, como desde Érguete somos gente muy ambiciosa, ¿qué esperamos del futuro? Mayor participación de las personas usuarias en el entorno, en la ciudad, en la sociedad, mejora de nuestros recursos. Nos vendría maravillosamente bien la cesión de viviendas por parte del Ayuntamiento o la Xunta de Galicia. Yo ahí lo dejo. Creación de recursos para personas que necesitan supervisión permanente. Es un problema muy habitual con el que nos encontramos. Hay usuarios y usuarias que se van de alta y están plenamente capacitados para la inserción sociolaboral. Pero también tenemos aquellos perfiles que funcionarían estupendamente bajo supervisión. Y es un recurso que, lamentablemente, no les podemos ofrecer. Es necesario que mejoren las condiciones de acceso a una vivienda, esto ya para todos y para todas. Los precios de la vivienda están inalcanzables para aquellas personas que cobran el salario mínimo, ¿cómo no lo van a estar para aquellas que solo cuentan con un RISGA, un ingreso mínimo, una PNC? Y ya por último, continuar trabajando con las necesidades específicas de las mujeres con problemas de adicción, violencia de género, abusos, relaciones de dependencia. Y me gustaría poner el broche final con una frase que le encanta a Elvira, que es la directora de la asociación, y dice así: Érguete es y será el abrazo que acompaña. Y ya que estamos, quiero hacer especial mención a mis compañeros y compañeras de pisos y al Cordi, ya que sin su trabajo esto no sería posible. Y no me quiero olvidar de la gente que ya no está en el equipo: Marta, María Rodríguez, Alex, Anita, María Novelle, quienes forman parte de mis inicios. Para ellas también va mi gratitud. Bueno, antes de nada me gustaría disculparme porque este no es mi ambiente, yo no estoy acostumbrada a dar ponencias y he leído todo, porque bueno, no contaba con hacerlo así, pero me he puesto un poco nerviosa.
Entonces, bueno, lo siento, mis disculpas. Pues gracias, Rocío. A pesar de haberlo leído, pues has explicado muy bien, ¿no?, cómo es el recurso y bueno, quedó muy bien plasmado. Bueno, lo hice con mucho cariño. Pues eso es importante. Y ahora damos paso a Teresa para que nos cuente su experiencia. Bueno, yo lo primero me voy a sumar a lo que acaba de decir Rocío. Soy nueva en esto, estoy un poco nerviosa. Iba a venir otra compañera, la directora del centro, pero finalmente no ha podido acudir. Entonces, bueno, voy a intentar dejar el listón bien alto, que va a ser difícil con todas las ponentes que hemos tenido hoy aquí. Bueno, yo vengo del centro de acogida. A ver, que le dé la presentación. Ay. No sé qué he hecho. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Vale. A ver. Sí. ¿Sí, no? Sí, va. Pues yo vengo del Centro de Acogida para Mujeres en Situación de Grave Exclusión Beatriz Galindo. Llevamos 3 añitos y medio funcionando y os voy a explicar un poco el funcionamiento del centro con sus características. Me han allanado mucho las compañeras dando los marcos teóricos para que se pueda entender bien este proyecto, que creo que con todo lo que se han ido exponiendo en la mesa, pues lo vais a tener fácil de entender y tener una visión global del centro. Bueno, primero también agradecer la invitación y agradeceros a todas y a todos que estéis aquí hoy. Lo primero que quería hacer es poneros un vídeo que hicimos hace ya bastante tiempo, lo veréis porque todavía en el vídeo usábamos las mascarillas, pero que yo creo que es visibiliza mucho lo que es el centro. Por un lado, a nivel arquitectónico, el lugar como espacio físico que creo que dignifica mucho a las mujeres que viven en él, y por otro lado, cómo perciben las mujeres del centro el Beatriz Galindo. Bueno, en el vídeo se explicaba un poquito el centro que somos, que bueno, como os lo voy a ir contando, tampoco me voy a detener mucho en eso. Sí que me habría gustado que vierais, aunque en la presentación tengo algunas fotos, que vierais cómo es el centro, porque es un espacio que es amplio, que es luminoso, cosa que normalmente pues no suele pasar en otros centros de acogida para personas sin hogar. Y ellas, bueno, ahí hay una muestra, hicimos una dinámica hace tiempo para hacer el vídeo de qué esperaban las mujeres o cómo percibían el centro, y lo que hablaban eran de esperanza, un sitio seguro para volver, un sitio para un poco reinventarse, y una de ellas, al finalizar el vídeo, lo nombraba como hogar, ¿no? Que al final tiene como mucho peso en lo que estamos hablando hoy. Intentar que este centro se convierta de alguna manera en ese hogar fuera de otros hogares que hayan podido vivir y donde pues hayan sufrido muchas violencias. ¿Se ve? Vale, sí. Os cuento un poco objetivo general, que sería garantizar la atención social y sanitaria básica, así como con la cobertura de necesidades esenciales y oportunidades de intervención y alojamiento a mujeres en situación grave de exclusión. Las personas destinatarias, que luego entraré un poquito más en lo que es el perfil, que no me gusta llamarlo perfil, pero bueno, las serían mujeres en situación grave de exclusión que se encuentran en situación de calle y están siendo atendidos por la red de personas sin hogar, pudiendo presentar adicciones, enfermedad mental grave y o duradera y situaciones de violencia de género. Obviamente no por separado, sino que la mayoría de las mujeres interseccionan alguna de estas características. Tenemos 3 dispositivos. Tenemos un centro de acogida, que son 35 plazas exclusivamente para mujeres. Como decía antes también Patricia, en los inicios teníamos 5 plazas de emergencia, pero viendo la cantidad de demanda de las mujeres y de otros recursos, al final tuvimos que reconvertir y al final se han convertido en plazas fijas para las mujeres. Tenemos un centro de día también, que sería para 60 plazas para mujeres, y desde 2023, desde mayo de 2023, contamos también con un alojamiento en plazas de alojamiento alternativo, que es una pensión que se llama Las Galindas y que tiene plazas para 19 mujeres.
Sobre el equipo profesional, bueno, contaros que somos un equipo extenso, como todo lo que podéis ver ahí. Lo que más me gustaría resaltar es que cada mujer que está en el centro cuenta con un equipo de referencia. En los equipos de referencia lo conformamos como técnicas, una psicóloga, una trabajadora social, una enfermera y una educadora social, pero además hemos incorporado también a estos equipos de referencia la figura de los auxiliares de servicios sociales como referentes, porque al final ellas pasan muchísimo tiempo también con las mujeres y que sean también un vínculo y un saber dónde en su día a día pueden acudir a estas compañeras. Y luego, por otra parte, pues le damos mucha importancia a la formación y a la especialización. Estamos especializadas en adicciones, violencia de género y enfermedad mental, y esto al final nos permite realizar un acompañamiento más adecuado de las mujeres que viven en el centro. Sobre los servicios, bueno, pues tenemos unos servicios básicos, como veis ahí, que serían el de alojamiento, que es el de pernocta, alimentación, duchas, higiene personal, lavandería, consigna y transporte, y luego, esto ya sobre todo en pensión, acompañamiento social con apoyo a transporte y apoyo a manutención. Las mujeres que vienen al centro de día tienen también esos mismos servicios básicos, con la excepción de la pernocta. Bueno, aquí tenéis unas fotitos que dejan ver un poco lo que es el centro. Pues eso es espacios grandes, espacios abiertos. Si veis en la foto de arriba a la izquierda, todas las cortinas, esas son ventanales enormes, entonces es un sitio donde también entra mucha luz y da un poquito más de alegría. Os puedo contar que el centro de acogida permanece abierto las 24 horas al día, todos los días del año. Se prestan esas prestaciones básicas y técnicas dirigidas a mujeres que presentan un mayor grado de desarraigo y daño causado, y el acceso es a través de PUE, que es la puerta única de entrada, que son quienes gestionan las plazas de pernocta de la red de personas sin hogar de Madrid. Por otro lado, el centro de día, que también estaría abierto todos los días del año, pero estas mujeres que pueden tener un acceso al centro de día pueden entrar de 8 de la mañana a 10 de la noche. Se prestan también esas prestaciones básicas a las mujeres que son derivadas al servicio, y el acceso es mediante derivación directa. Antes de entrar sí que pedimos a las entidades que nos las derivan que nos envíen un informe un poco para saber qué objetivos están trabajando y nosotras poder darles un poquito de continuidad, y también pues a nivel conductual cómo podemos apoyarlas para que, estando en un centro donde hay algunas mujeres que pueden quedarse, y normalmente las mujeres que llegan al centro de día su objetivo es incorporarse también al centro de acogida, pues un poco que empiecen a incluirse en esa convivencia con el resto de las mujeres. A ver. ¿Se ven todas las fotos, verdad? Sí. Bueno, y esta es la pensión Las Galindas. También, como veis, es un espacio amplio y acogedor, con esta mentalidad de hacer un poco que sea su hogar. Las mujeres que acceden a pensión sí que presentan una fase de estabilización de las situaciones de adicciones, sinhogarismo, enfermedad mental y violencia de género. Para entrar en la pensión sí que se les pide que tengan una situación de empleabilidad, contar con una prestación económica o estar a la espera de recibirla, por lo que uno de los objetivos prioritarios que se trabajan con ellas es que acepten un acompañamiento profesional. El objetivo de la pensión es mejorar el bienestar integral de las mujeres, apoyando su acceso, su vinculación y su mantenimiento en el entorno sociocomunitario. Y en este año se ha incrementado y especializado el acompañamiento y la intervención en diferentes áreas, como el de convivencia, expresión y regulación emocional. Bueno, lo que os decía, que es como no sabiendo eso, que cada mujer es única, pero bueno, lo que sería el perfil medio de las mujeres a las que atendemos sería una mujer que tiene entre 36 y 45 años, que está soltera y tiene hijos, es de nacionalidad española, con estudios bien primarios, secundarios o superiores y sin vida laboral, que percibe algún ingreso económico, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que tiene reconocido un grado de discapacidad o se encuentra en trámite y está sin valorar por la valoración de grado de dependencia, que tiene diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera y consume algún tipo de sustancia, reconoce haber sufrido o sufrir violencia de género, identifica dentro de las violencias la física como forma de violencia ejercida hacia ella, está en situación de semivivienda houseless en la categoría 3 de ETOS, tiene documentación identificativa y cuenta con tarjeta sanitaria,
mantiene cierta relación con sus familiares o personas significativas y no tiene antecedentes judiciales ni medida de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Vale. Con respecto a los ejes metodológicos de intervención, contamos con programas específicos como encuadre de nuestra intervención, la cual se desarrolla en un marco metodológico que engloba diferentes ejes que actúan de forma transversal. Intentamos de esta forma aplicar el concepto de interseccionalidad en la calidad de la intervención. Bueno, veis ahí un poco las teorías que sustentan nuestro trabajo. Para nosotras lo que es muy importante es que todo el equipo entienda y siga estos ejes metodológicos para tener una intervención que vaya todos a una con la mujer y que se enfoque más que nada en la flexibilidad, en la no confrontación, en el no juicio, en el estar incondicional, en el acompañamiento respetuoso y la oportunidad de decidir, pudiendo brindarles un espacio donde ellas se sientan seguras. Bueno, dentro de los diferentes programas que se llevan a cabo, tenemos diferentes actividades intentando lograr... A ver, ¿qué voy pasando? No, perdón. Menos. Ahí. Intentamos lograr con cada uno de los objetivos diseñados de forma conjunta con cada área profesional, siempre teniendo en cuenta las opiniones y las necesidades de las mujeres que están siendo atendidas en cada uno de los dispositivos. Bueno, os he puesto todos los programas con los que tenemos identificados que trabajamos con nuestras mujeres. Sobre todo os voy a contar el programa de intervención biopsicosocioeducativa, porque ahí contempla lo que sería la convivencia en el centro, que es lo que digamos que hace que sea un poquito más hogar. Vamos a hablar también del programa de reducción de daños, el de atención a mujeres con enfermedad mental grave y duradera y el de prevención y atención y recuperación a la violencia de género, más en específico. Bueno, os cuento programa de adicción y reducción de daños. Este programa se materializa en la formación específica para el equipo de las diferentes sustancias y situaciones de consumo que predominan en nuestras mujeres, así como de reducción de daño y factores para trabajar la motivación a tratamiento y prevención de recaídas. Fomentamos la educación de iguales y la metodología de bola de nieve. Estas fotos son de la primera bola de nieve que realizamos con las mujeres. Y bueno, lo que hacemos es capacitar a las mujeres como agentes de salud y que ellas mismas puedan dar mensajes a sus compañeras de reducción del daño. También capacitamos a otros profesionales pues, que igual tienen una menor formación en este ámbito y hacemos un acompañamiento específico a mujeres consumidoras de varias sustancias. Y luego también en el centro, dentro de este programa, contamos con una sala de reducción de daños de alcohol en colaboración con la Subdirección General de Adicciones. Bueno, unos poquillos de datos que los voy a pasar para no aburrir y no comer mucho tiempo. Más de la mitad de las mujeres atendidas, un 68%, presentan consumo de sustancias y se mantienen en seguimiento o tratamiento con el 47,54% de ellas a través de diferentes recursos específicos. De las mujeres que actualmente están en tratamiento, desde CAME se han promovido que acudieran el 83% de estas mujeres. Luego, en referencia al consumo de sustancias de las mujeres en fase activa, el 64% tienen consumo de diferentes drogas frente al 36% del consumo es una única sustancia. Y de las que están en esta única sustancia hay una prevalencia de alcohol frente a otras sustancias, siendo la vía de consumo la forma oral. Hablando del programa de atención a mujeres con enfermedad mental grave y duradera, pues se ofrece una asistencia centrada en la recuperación y rehabilitación psicosocial adaptadas a las mujeres. Se desarrolla a través de una evaluación individualizada de la mujer para poder plantear a partir de esta evaluación y junto con ella los objetivos a trabajar en conjunto. En un centro de estas características, pues la atención a la salud mental se convierte en un aspecto transversal en la intervención con las mujeres, que estará presente a la hora de realizar el abordaje integral de determinadas problemáticas sociosanitarias y seguirá aquellas actuaciones determinadas en su plan individualizado de atención. Además, también contempla grupos específicos y intervenciones en crisis, pues como puede ser, no sé, el desbordamiento emocional, descompensación de una patología de base, conflictos, bueno, lo que vaya emergiendo.
En referencia a la salud mental, cabe destacar que el 46% presentan un diagnóstico de enfermedad mental grave duradera o un trastorno de personalidad. Respecto al 54% de las mujeres que no tienen un diagnóstico, el 35% de ellas impresionan de un funcionamiento compatible con una enfermedad mental grave y duradera o sufrimiento físico. Como decía también en la ponencia anterior Isela, o bien porque tienen un funcionamiento que podría asociarse a un TLP, o bien porque un altísimo porcentaje al final presentan historias vitales donde se observan que tienen vivencias muy traumáticas y se observan las consecuencias psicológicas de las mismas. Y eso, claro, al final interfiere en su propio funcionamiento diario. Sobre el programa de prevención, atención y recuperación a la violencia de género, comienza por ayudar a reconocer y recoger los distintos ámbitos en los que se han visto y se ven expuestas a la violencia, analizando e intentando cuidar cada una de las áreas o derechos que se han vulnerado por ello, y también garantizando la seguridad de las mujeres mediante la identificación de estas violencias y elaborando con ellas su propio plan de seguridad. Para así poder continuar apoyando su proceso de recuperación y reparación personal a través de la intervención individual y grupal. Tenemos también en cuenta que las mujeres que acceden al centro han sido expuestas a varios tipos de violencia, como la institucional, como se ha hablado antes, la de género, pero también la racista, la xenófoba y la clasista. Bueno, de ese 68% de mujeres identifican haber sufrido o sufrir violencia de género, un 28% no lo identifica y en un 4% eran las profesionales las que lo estaban identificando. Sí que cabe destacar como entre estas mujeres que identifican la violencia de género, la mayoría suele hacerlo con respecto a relaciones pasadas, pero no en las relaciones que mantienen en la actualidad. Sobre el tipo de violencias identificadas, el 68% de las mujeres que identifica alguna violencia, un 72% identifica que ha sufrido violencia física, un 16% que ha sufrido violencia sexual, un 10% violencia psicológica y un 2% la violencia económica. Respecto a los contextos de las violencias, el 67% de las mujeres aseguran que las han sufrido o las sufren en la actualidad en contextos extrafamiliares de violencia sexual, como pueden ser trata, prostitución y de parejas informales, el 31% en un contexto intrafamiliar, que sería solo el marido, y un 2% en el contexto institucional. Sobre las personas que ejercen violencia sobre estas mujeres, en el 88% de los casos se establecía en una relación sexoafectiva, en un 7% en una situación de prostitución y en un 5% eran personas desconocidas o sin vínculo previo. Bueno, antes de abordar un poco la parte de convivencia y lo que hacemos para favorecer la convivencia y que sientan el recurso como hogar, para nosotras es primordial que entiendan el centro como una zona segura, que si la necesitan en cualquier momento y en cualquier circunstancia puedan volver a él. La puerta siempre está abierta, a cualquier hora que vengan. Pueden venir a las 3 de la mañana y pueden entrar, pueden venir a las 8 de la tarde y pueden entrar, no hay ningún problema. Y sobre todo que pueden venir, pase lo que pase y vengan como vengan. Lo que pasa y el cómo venga se sostiene y se trabaja con ellas. En ningún caso no se les va a permitir la entrada ni se les va a penalizar por cómo vengan. Vemos que el espacio no mixto es necesario, aunque en muchas ocasiones traspasan las circunstancias y relaciones que viven fuera y que les acompañan en el día a día, y esto hace que en ocasiones se mantengan dentro del centro las actitudes que de alguna manera les han estado permitiendo sobrevivir en un contexto de calle. Entonces, eso es lo que tenemos también que tener en cuenta de nuestras mujeres que siguen en esa relación, que siguen viéndose expuestas a muchas violencias y a muchas situaciones complejas, y por eso nosotras intentamos propiciar esos espacios seguros donde, si pueden, luego logren bajar las resistencias, tengan esa confianza, logren escucharse, trabajando y dejando muy claro que se trabaja siempre desde la confidencialidad de la información que ellas nos cuentan y sobre todo desde el no juicio, que pueden contarnos las situaciones que hayan vivido o lo que nos quieran contar y nunca van a ser juzgadas por lo que están viviendo.
También ponemos mucho énfasis en el aprendizaje entre iguales, que al final es como un poco ponerlas a ellas en valor porque tienen muchísimas capacidades y que sean conscientes de que pueden también enseñar al resto de mujeres con las que conviven esas potencialidades. Y ahora os voy a hablar un poquito de eso, del programa de convivencia. Lo que hacemos son asambleas generales, asambleas de habitación, de reducción del daño, asambleas extraordinarias, eso de manera más global, y luego intervenciones individuales y mediaciones. Las asambleas generales lo que pretendemos es que se junten todas las mujeres que forman parte del centro de acogida una vez a la semana y que puedan exponer lo que ellas piensan que tiene que ser el centro y cómo debe funcionar el centro, las mejoras que consideran que pueda tener. Nosotras, las profesionales, que somos las educadoras las que nos encargamos de realizar estas asambleas, lo que hacemos es abordar las necesidades que ya nos están exponiendo e intentar darles respuesta. En estas asambleas hay como un compromiso tanto por parte de las mujeres como por parte de las profesionales de llevar a cabo lo que nos están pidiendo. Se hacen tanto en el centro de acogida como en la pensión. Tenemos también asambleas de habitación que las hacemos de manera mensual. Vamos rotando las habitaciones porque al final es convivencia de 4 o 5 mujeres en una misma habitación. Surgen roces de convivencia y podemos abordarlos en ese espacio. También es en el espacio donde ellas pueden llegar a acuerdos que las puedan diferenciar si están de acuerdo de otras habitaciones. Asambleas de la sala de reducción del daño que tendrían un poco la misma especificidad que las asambleas generales con las mujeres que hacen uso de ese espacio, y luego las asambleas extraordinarias en las que estas asambleas son más puntuales y lo que hacemos es abordar como especificidades de las mujeres. Por ejemplo, hacemos muchas asambleas, hemos hecho varias asambleas de mujeres consumidoras, un poco para poder trabajar reducción de daño o convivencia en el barrio o las relaciones que se puedan dar entre ellas. Las intervenciones individuales las conocéis todas. Las mediaciones lo que hacemos es cuando no hay algún conflicto entre dos mujeres, pero que es lo típico de la convivencia, pues que no atienden las intervenciones individuales, que puedan haber profesionales que hablen con ambas partes, que ellas nos expliquen cuál es su percepción de lo que está sucediendo, que también nos aporten las mejoras o las soluciones a lo que está sucediendo y después reunirnos con ellas en ese espacio para poder llegar a acuerdos. Luego no lo hemos recogido aquí, pero también nos parecía muy importante señalar, cada 3 meses hacemos una fiesta primavera, fiesta de verano, fiesta de otoño y la fiesta que sería de aniversario, no de invierno, porque ese espacio es también un momento de sinergias, de poder compartir y de vivir el centro de una manera diferente, que no es tanto desde estar cada una más centrada en su proceso, sino a nivel grupal, como haciendo un poquito de familia y haciendo un poquito de hogar. Bueno, aquí no os voy a contar esto porque bueno, al final son las asambleas. Vale. Desde dónde no nos enfocamos en la conducta observable de cuando vienen las mujeres al centro, que lo que normalmente más se nos plantea sería cómo vienen disruptivas, vienen con consumo, sería castigar. Lo que nosotras pretendemos es acompañar, teniendo en cuenta sus necesidades y sus emociones. Vale. Para nosotras es fundamental trabajar con las mujeres el hecho de que no se sientan juzgadas, porque eso, entendemos que los comportamientos que presentan han sido sus salvavidas al final en otros contextos y que cumplan esa función de salvarse un poquito la vida. Pero también lo que queremos que entiendan es que en el centro existe la posibilidad de relacionarse de otra manera. Lo que tenemos claro en el Centro de Acogida Beatriz Galindo es que se debe garantizar un espacio de cobijo y recuperación sin pedir ni la abstinencia, ni la adherencia al tratamiento, ni el abandono de las situaciones de violencia de género, porque igual es lo único que podemos hacer, ofrecer el espacio de seguridad, de pertenencia al que volver, en el que estar y con el que vincular gracias a la intervención de las profesionales y sobre todo la adaptación del centro a sus necesidades a través de la flexibilidad. Esto sin más y ahí estaría. Muchas gracias. Bueno, con esta potente última intervención cerramos la jornada. Muchísimas gracias a esta última mesa y a
y a todas por venir. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido, que os vayáis a casa con reflexiones. Recordar que todo lo que habéis visto hoy estará colgado en unas semanas, también los vídeos. Podéis acceder en nuestra página web drogasgenero.info. También muchísima de la bibliografía que se ha mencionado hoy está también subida en nuestra biblioteca virtual, así que os animo a que exploréis y muchísimas gracias por asistir. Hasta el año que viene.